Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y en esta oportunidad les traigo un nuevo video sobre tejido cartilaginoso. Ahí vamos. Bueno, en este video vamos a intentar responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el tejido cartilaginoso? ¿Cuáles son los tipos de cartílagos? ¿Cuáles son las características generales a todos los tipos de cartílagos? ¿Cuál es la forma de crecimiento del cartílago? ¿Cómo se clasifica la matriz cartilaginosa? ¿Cómo está conformada? Y vincular esto con la función del cartílago. Luego, ¿dónde encontramos el cartílago? Y vincular nuevamente esto con la función, por supuesto. Y por último, un repaso final de cómo se ven los distintos tipos de cartílago en el microscopio. Continuamos. Bueno, hay tres tipos de cartílagos. Lo primero que vamos a decir es que el cartílago es un tejido conectivo especializado, que como todo tipo de tejido conectivo especializado o tejido conectivo en general, lo importante y lo que le da sus características tan particulares es la matriz. Y justamente por la matriz hay tres tipos de cartílagos. El cartílago hialino, es el cartílago propiamente dicho, que tiene las características exclusivas y propias del cartílago. Luego una combinación entre este cartílago hialino y el tejido conectivo denso modelado, lo cual le da origen al cartílago fibroso, que es un cartílago que tiene un componente intermedio entre el cartílago hialino y un tejido conectivo denso modelado, como puede ser un tendón o un ligamento. Y por último tenemos el cartílago elástico, que es la combinación de cartílago con un tejido conectivo con predominio de fibras elásticas y por supuesto su característica va a ser la elasticidad. Bueno, por supuesto que para hablar de las generalidades del cartílago nos vamos a referir al cartílago hialino, porque como les dije antes, el cartílago fibroso es una combinación entre cartílago hialino y tejido conectivo denso modelado, y el cartílago elástico es la combinación entre cartílago hialino y un tejido conectivo con predominio de fibras elásticas. Entonces, el cartílago es un tejido conectivo especializado cuyas células son primero los condroblastos y luego cuando se rodean de matriz los condrocitos que sintetizan una matriz extracelular muy particular que si bien es sólida es relativamente elástica y maleable. Esa matriz representa el 95% del tejido, las células representan solo el 5%, aunque en esta imagen no parezca, lo que predomina siempre en volumen es la matriz, y dentro de la matriz hay un gran componente de agua, como ya lo vamos a ver. Un tema que tienen que saber y tienen que tener muy claro es que el cartílago es un tejido avascular, o sea, ustedes no van a encontrar vasos sanguíneos. Entonces, estas células que están dentro del cartílago se van a nutrir por difusión a través de la matriz. Si ustedes recuerdan esto, les va a ser fácil recordar que la matriz tiene un gran componente de agua, porque por ese agua de la matriz es por donde van a difundir los nutrientes, el oxígeno, la glucosa y todo lo que necesita la célula para sobrevivir, aminoácidos, etc. Esta matriz, ya la vamos a ver después en otra placa con detalle, pero es muy rica en GAGs, glucosaminoglicanos. Tienen, por esto mismo, tiene una gran cantidad de agua, porque los GAGs tienen lo que se llama una cubierta de solvatación, es decir, están totalmente rodeados de agua, traen moléculas de agua. Y además el cartílago tiene un colágeno particular, que es el colágeno tipo 2. De hecho, tiene varios tipos de colágenos propios del cartílago, pero el más importante que ustedes tienen que saber es el colágeno tipo 2. Otra cuestión general a los cartílagos es que tiene una capacidad limitada de reparación. Quizás se puede reparar parcialmente en la periferia, desde el pericondrio, que es una capa externa de los cartílagos que tiene colágeno tipo 1, es parecido a un tejido conectivo, de hecho se continúa siempre con un tejido conectivo, pero si se dañan las zonas centrales, lejos del pericondrio, generalmente se va a terminar fibrosando y no se va a poder reparar. Y además con la edad, tanto el cartílago fibroso como el cartílago hialino se pueden ir calcificando, perdiendo sus funciones. Lo interesante que pueden ver acá en la imagen
es que en la parte de arriba vemos estas células como aplanadas y quizás ustedes puedan notar un color rosa, es decir, hay más eosinofilia. Esto es por las fibras de colágeno, generalmente colágeno tipo 1, que está en el pericondrio. Y hacia la zona más interna del pericondrio vamos a ver estas células ausadas que tienen un importante componente de retículo endoplásmico rugoso. Y esas células son los condroblastos. Estas células obviamente derivan de las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas hacen mitosis, los condroblastos hacen mitosis y empiezan a sintetizar matriz extracelular. Cuando se van rodeando de matriz cartilaginosa, dejan de llamarse condroblastos y empiezan a llamarse condrocitos. Y esos condrocitos siguen haciendo mitosis y así es como se produce el crecimiento del cartílago, que esto también lo vamos a ver en otra placa, así que no me adelanto más. Vamos con la otra. Bueno, acá está entonces lo que les decía de las formas de crecimiento. Volvemos a repasar en la imagen. Arriba tenemos una estructura fibrosa, eosinófila, que es el pericondrio, es un tejido conectivo que rodea el cartílago, es parte del cartílago. La parte interna, sobre todo, es absolutamente avascular. Y las células que aquí están son células mesenquimáticas indiferenciadas que van a evolucionar, en caso de recibir el estímulo adecuado, en condroblastos. Los condroblastos son estas células que ustedes ven acá, esta en particular, esta, son células ausadas que desarrollan fuertemente el retículo endoplásmico rugoso porque van a sintetizar colágeno tipo 2, porque van a sintetizar proteoglucanos y otros tipos de colágeno, proteínas adhesivas, etc. Y con eso van a formar la matriz extracelular. Una vez que están rodeados de matriz extracelular cartilaginosa se llaman condrocitos. Y esos condrocitos, como ustedes pueden ver acá, siguen haciendo mitosis, se van separando y siguen sintetizando matriz extracelular. Eso le da origen a los dos tipos de crecimiento del cartílago. El primer tipo de crecimiento es el crecimiento aposicional. Es decir, tenemos cartílago, sobre el límite del cartílago se diferencian otras células en condroblastos, sintetizan más matriz y ese cartílago es como que se va aposicionando, se va sumando, se va apoyando en el cartílago preexistente. Ese es el crecimiento aposicional. Pero, obviamente, que ese ahora condrocito rodeado de matriz cartilaginosa sigue sintetizando matriz, pero sobre todo se divide, se sigue dividiendo. Y eso hace que haya un crecimiento ya adentro del tejido, y por eso este crecimiento se llama crecimiento intersticial. Inter de adentro, ticial de tejido. Es decir, es el crecimiento que se da adentro del tejido, hasta que, por supuesto, este proceso se agote y ya queda el condrocito maduro. Otra particularidad que tiene es que estas divisiones, estas mitosis que hace el condrocito dentro ya de la matriz, cuando quedan en el cartílago maduro varios condrocitos juntos, ese grupo de condrocitos se llama grupo isógeno. Y otra particularidad muy importante, que esto también lo vamos a repasar, es que en los preparados ustedes lo que van a ver es que ya sea el condrocito o el grupo de condrocitos isógenos que derivan de un solo condrocito, están generalmente, como se ve acá, por ejemplo, lo vamos a ver bien en la próxima placa, rodeados por un espacio, por una laguna que contiene el condrocito, que en general es un artefacto de la técnica, acá también se ve, y esa laguna se llama condroplasto, con P, condroplasto. Todo esto lo vamos a seguir repasando. Bueno, fíjense acá. Acá tenemos lo que les decía de esta lagunita que recubre al condrocito. Acá tenemos dos condrocitos que recién se han separado uno del otro, están formando un grupo isógeno. Acá también están formando un grupo isógeno, pero ya hay una pequeña matriz que los separa. Lo interesante es que esta laguna que ustedes ven acá, rodeando al condrocito, ven que se ve perfectamente el núcleo, todo lo que es el citoplasma, y una lagunita rodeando a las células. Acá también se ve el núcleo, el citoplasma bastante retraído, y una lagunita rodeando a las células. Esta lagunita es un artefacto de la técnica, se ve perfecto acá en todas las imágenes, se ve acá, se ve acá. Bueno, esa lagunita se llama condroplasto. Pero esta diapositiva es para explicarles otra cosa que me preguntan siempre y es la siguiente y es muy sencillo. Si bien la matriz del cartílago está formada
absolutamente en todas sus porciones por la combinación de colágeno, principalmente tipo 2, glucosaminoglicanos, que en realidad se llaman proteoglicanos porque son un montón de glucosaminoglicanos adheridos, como vamos a ver después, a una estructura proteica, a un esqueleto proteico, entonces se llaman proteoglicanos. Y después tienen algunas proteínas de adhesión y algunos otros tipos menores de colágeno. Si bien toda la estructura está formada por esas mismas moléculas no están homogéneamente distribuidas, sino que en las zonas cercanas a los condrocitos, donde el condrocito necesita que la matriz sea más laxa para que exista más agua y existan más nutrientes, lo primero que se forma es una zona muy rica en moléculas sulfatadas que se ve como una línea delgada, bien basófila, que se llama matriz capsular o directamente cápsula. Entonces, matriz capsular o cápsula es una zona muy delgada, intensamente basófila, que rodea ya sea cada condrocito, como podemos ver por ejemplo acá en esta imagen de abajo, tenemos el condrocito, tenemos el condroplasto y tenemos esta línea bien basófila que es la cápsula o matriz capsular. Luego tenemos una zona intermedia, que es basófila, que acá la tienen con la letra T, que se llama la matriz territorial, que es la que rodea a los grupos isógenos, a los condrocitos por fuera de la matriz capsular, y más alejada de los grupos celulares tenemos una zona más pálida, que es más rica en fibras colágenas, que es lo que llamamos matriz interterritorial. Entonces, repasando, tenemos el núcleo del condrocito, el citoplasma, una lagunita donde vive la célula que se llama condroplasto. Rodeando los condroplastos, una delgada línea bien basófila, que es la matriz más laxa de todas. Es todo lo contrario de una cápsula. Se llama matriz capsular o directamente cápsula porque los histólogos la veían que se tenía densamente, la tinción era bastante densa, pero lo que se sabe ahora es que es una matriz más laxa incluso que otros sectores. Si bien por supuesto existen moléculas de adhesión entre el condrocito y la matriz, pero básicamente no es una verdadera cápsula y es bien basófila. Eso se llama matriz capsular. Rodeando esa matriz capsular tenemos la matriz territorial, que es de basofilia intermedia, y más alejada de los grupos celulares tenemos la matriz interterritorial, que es más rica en colágeno. Continuamos. Bueno, y llegamos ahora al punto quizás más complejo de cartílago, que en otros años no se lo había incluido, pero como permanentemente me lo preguntan, se lo voy a explicar para que ya quede directamente bien explicado y lo puedan entender. Es bastante fácil de entender, pero hay que prestar un poco de atención. Que es las particularidades de la matriz cartilaginosa, la estructura de la matriz. La matriz extracelular del cartílago está formada entonces por colágeno, que el 80% es tipo 2 y el 20% restante de otros tipos de colágeno, por proteoglicanos, que esta es la molécula más difícil de comprender, es esta molécula que ustedes tienen dibujada acá, es decir, cada una de estas como arbolitos de Navidad que están acá unidos, fíjense, bueno, cada uno de estos es un proteoglicano. ¿Por qué? Porque esta línea que tiene en el medio es una proteína lineal y sobre esa proteína se ordenan cadenas de unos glúcidos complejos que están formados por aminodisacaridasas, que quiere decir que son dos moléculas de alguna exosa, galactosa, glucosa, etcétera, que están unidas a un grupo amino y se van uniendo entre sí formando largas cadenas. Estos proteoglicanos se unen a un esqueleto entonces de ácido hialurónico a través de proteínas de adhesión o proteínas de enlace y finalmente toda esta estructura se une también por proteínas de adhesión y de enlace a las fibras de colágeno, como ven acá en la imagen A. Entonces, lo que tienen acá, que forman como una especie de columnas, son fibras de colágeno. Obviamente, esto es un esquema. Ustedes imagínense que esto es una red tridimensional, pero acá vamos como más grueso
así con todas estas líneas transversales por cómo se ve el colágeno al microscopio electrónico. Están simbolizadas las fibras de colágeno, como su nombre lo indica, y los complejos de proteoglicanos sobre un esqueleto de ácido hialurónico lineal se van uniendo al colágeno y esas cadenas de proteoglicanos están llenas, digamos, de glucosaminoglicanos. Esos glucosaminoglicanos, que tienen un montón de moléculas de azúcares complejas, atraen fuertemente a las moléculas de agua a través de sus cargas eléctricas, formando uniones laxas de puente hidrógeno. Obviamente que el agua ingresa acompañada de sodio, cloro, potasio, electrolitos, es decir, todo el líquido extracelular. Y acá es donde se produce el fenómeno que le da sus particularidades al cartílago. Ustedes saben que la matriz cartilaginosa, todos los libros se lo dicen, tiene entre un 60 y un 80% de agua. Entonces, ¿a qué se debe esa variación? Bueno, acá tienen un esquema, como si fuese un recorte de un pedacito de cartílago, formando un cubo el colágeno con todas sus moléculas de proteoglicanos. Lo que ven acá, estos círculos serían los condrocitos o los grupos isógenos. Lo interesante es que cuando el cartílago recibe una presión, ocurre esto que ustedes ven acá, que se desplaza el agua. Cuando esa presión cesa, ocurre lo que ven acá, que el agua vuelve a posicionarse por la atracción química, por la atracción eléctrica de todos los grupos polares que están en las azúcares unidas a los proteoglicanos. Entonces, a la presión física, el agua se desplaza a otras zonas del cartílago y cuando cesa la presión, el agua vuelve. Esto es lo que le da al cartílago esa posibilidad de deformarse microscópicamente y es lo que le da la capacidad de resistir a las presiones, de tolerar las presiones y de no romperse ante pequeños hundimientos. Por eso, en este sector, cuando el cartílago está bien hidratado, puede ser un 80% de agua la matriz, y cuando el agua es desplazada por presión o por otros mecanismos, puede ser apenas del 60%. Esa es la gran variabilidad que tiene la composición y es la gran capacidad del cartílago de deformarse y volver a su posición original. Esto estamos hablando del cartílago hialino. Por supuesto que el cartílago elástico le agrega esta posibilidad, la posibilidad de distenderse y volver a la posición. Acá no podría haber una distensión porque la estructura es principalmente de fibras de colágeno y las fibras de colágeno son muy resistentes a las tensiones. Entonces, el colágeno aporta una red firme que evita que se distienda, evita que se rompa el cartílago, que resiste fuertemente las tracciones, y toda la estructura de proteoglicanos recubiertos de glucosaminoglicanos que se unen laxamente al agua, pero atraen con gran fuerza el agua, es decir, siempre el agua va a estar atraída por las cargas eléctricas, pero ese agua, ante una presión mayor, se va a desplazar hacia otro sector, permitiendo la deformación y amortiguando. Así es como funciona entonces el cartílago. Cuando cesa la presión, el agua vuelve al lugar y el cartílago recupera su forma original. Continuamos. Bueno, ¿dónde está el cartílago? El cartílago, como decimos, tiene gran resistencia, tiene elasticidad, a su vez es rígido, y esto permite deformaciones parciales y limitadas y transitorias. Esto hace que, por ejemplo, todo el sistema respiratorio alto, los bronquios, la tráquea, la laringe, hasta incluso zonas de la nariz, están recubiertas por cartílagos que le dan forma y evitan el colapso. También tenemos que los huesos que se unen entre sí para formar las articulaciones nunca se contactan un hueso con otro, porque en el medio siempre hay cartílago, porque permite la amortiguación y permite la lubricación. Y además, otra cosa muy importante es que el cartílago se puede convertir en hueso a través de la osificación endocondral. Entonces, en el feto, el esqueleto se forma de cartílago y a medida que vamos creciendo, ese cartílago va siendo reemplazado por hueso hasta llegar al fin del crecimiento, en la edad adulta, donde lo que eran los cartílagos diafisarios o epifisarios, que es el cartílago de crecimiento, se terminan de osificar y se terminan de cerrar. Pero es un largo proceso a través del cual el cartílago va formando el molde para los huesos. Continuamos.
Bueno, ubicación del cartílago en el adulto. Entonces tenemos el hialino en las vías respiratorias, desde la nariz a los bronquios, en los extremos de las costillas, en todas las superficies articulares, sobre el esternón. El elástico lo tenemos en las zonas que requieren un sostén mucho más flexible, por ejemplo, los pabellones auriculares, la trompa de Eustaquio que contacta la nasofaringe con el oído medio, y en una parte de la laringe, sobre todo en la epiglotis, donde el rozamiento del bolo alimenticio, la permanente apertura y cierre de este sector y el sometimiento a distintas fuerzas hace que el cartílago elástico pueda resistir a ciertas tensiones y volver a su forma original. Mientras que el cartílago fibroso es un cartílago que aparece en las zonas donde debemos reforzar el tejido conectivo. Es decir, el cartílago tiene esta capacidad de poder resistir deformaciones y además fortalece el rol de la estructura de colágeno del tejido conectivo en ciertos ligamentos, en ciertos tendones. Ejemplos, la sínfisis pubiana, los discos intervertebrales, tendones grandes que se insertan, generalmente conectan músculos con hueso, ligamentos que unen huesos entre sí, y los meñiscos son un ejemplo de tejido fibroso que tiene una estructura un poquito particular, pero también es un ejemplo de tejido conectivo denso combinado con cartílago, donde ahí la mayor resistencia es sobre todo a las presiones. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a hacer un repaso entonces de los tres tipos de cartílago y vamos a ver un poquito cómo se ve al microscopio. El cartílago hialino se llama hialino porque hialos significa vidrio y en fresco, es decir, en el tejido vivo, se ve como un tejido vidrioso. Como les decía, en el adulto se hallan las vías respiratorias, desde la nariz hasta los bronquios. Esto no se lo pueden olvidar, esto evita el colapso de la tráquea y de los bronquios. También está en el extremo de las costillas y sobre todo están las superficies articulares donde no tiene pericondrio, ¿sí? Donde se lubrica un cartílago, está en contacto con el cartílago contrapuesto, lubricado por el líquido sinovial y es lo que permite el desplazamiento de los huesos entre sí y por eso no funcionan las articulaciones. También forma el molde para la osificación de la mayoría de los huesos del cuerpo y al microscopio óptico ustedes lo van a ver bien basófilo, todo basófilo, porque las fibras de colágeno van a quedar tapadas y enmascaradas por la basofilia de los proteoglucanos, de los glucosaminoglicanos de la matriz extracelular. Las diferentes tinciones de la cápsula ya se las dije, de la matriz ya se las dije, tenemos la matriz capsular, la territorial y más pálida la interterritorial, pero lo que quiero que vean en esta diapositiva es el pericondrio. El pericondrio es una estructura bastante eosinófila, que en la parte externa va a ser directamente el tejido conectivo, que es la zona que va a estar vascularizada, y después la zona que ya no está vascularizada es la parte interna, es el pericondrio propiamente dicho, y desde él se van a desprender los condroblastos, que son estas células ausadas que ya empiezan a rodearse de matriz cartilaginosa. Cuando ya están completamente rodeadas por esta matriz cartilaginosa basófila, se empieza a llamar condrocitos. Los condrocitos se siguen dividiendo para formar los grupos isógenos y se rodean de esta matriz bien basófila que es la matriz capsular. Entonces, así es como van a ver en el microscopio al cartílago hialino, lo van a ver bien basófilo con distintos tonos de basofilia. Y la parte eosinófila que van a ver por fuera es justamente el pericondrio. El cartílago fibroso no tiene pericondrio porque es directamente un tejido conectivo denso cartilaginizado. Generalmente la característica distintiva es esta estructura en la cual los condrocitos forman hileras, porque ustedes imagínense que ya preexistían todos estos haces ordenados de colágeno, entonces los condrocitos empiezan a ordenarse en los espacios que hay entre las fibras de colágeno y forman estas estructuras en hilera y empiezan a sintetizar matriz cartilaginosa, que se va a ir combinando con los haces de colágenos, pero va a conservar una estructura bastante eosinófila. Y lo interesante que ustedes van a encontrar siempre son estas células bien ausadas, que son fibrocitos, puede haber fibroblastos y fibrocitos,
que generalmente tienen el núcleo bastante más ausado que los condrocitos, con lo cual los pueden distinguir con relativa facilidad, pero le va a permitir hacer el diagnóstico inequívoco de tejido cartilaginoso fibroso o de cartílago fibroso. ¿Dónde lo van a encontrar? En los discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana, en ciertos tendones, en los meñiscos, etc. Y por último, bueno, y para terminar entonces vamos a ver el cartílago elástico. Lo que tienen que saber es que en fresco se ve amarillo porque las fibras elásticas son amarillas y como son muy abundantes, ustedes van a ver un tejido relativamente rígido amarillento. Al microscopio óptico, si es con HI, lo van a ver así como se ve acá abajo, con las fibras bien eosinófilas. Acá con la letra P tienen el pericondrio, que van a ver que es menos acidófilo que las fibras elásticas. Obviamente lo que se ve en negativo son los condrocitos con sus lagunas, y después pueden tener técnicas especiales como se ve acá arriba con orceína, puede haber también resorcina fucsina que tiñen específicamente las fibras elásticas y pueden ver perfectamente todo el entramado si lo ponen a más aumento, cómo rodean toda la estructura, la gran abundancia de fibras elásticas que hay en este tipo de cartílago. Es interesante remarcar que el cartílago elástico es un cartílago que por más que, a pesar de la edad del individuo, no se va a calcificar. O sea, el cartílago hialino y el cartílago fibroso se puede calcificar y el elástico no se va a calcificar. También les quiero remarcar que el pericondrio no existe en el tejido fibroso y sí existe en el cartílago hialino y en el cartílago elástico. Por eso les incluí esta imagen donde ven acá abajo la letra P del pericondrio que va rodeando, obviamente, a todo el cartílago. Bueno, esto es todo, espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.